Jesús elogios y palabras hermosas que no solo eran grandes promesas, sino también grandes responsabilidades. Y créeme que siempre que Dios te da una promesa, tras la promesa hay una gran responsabilidad. Y aquí se encuentra la supuesta base para el papado en la Iglesia Católica Romana. Pero hay un contraste tan grande de esa declaración de Pedro y la actitud oposición que asumió en estos versos que dimos lectura. Jesús le dio la orden a sus discípulos de que no dijeran a nadie que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Y aunque entre los discípulos se había hecho este reconocimiento de Jesús, ellos no comprendían el significado pleno. Para ellos, Jesús el Mesías quería decir algo completamente diferente de lo que quería decir realmente Jesús. Mire, la idea popular de un Mesías conquistador que liberaría al pueblo de la opresión romana, si Jesús no hubiese mandado a sus discípulos a guardar silencio, el conocimiento de las masas de que Jesús era el Mesías esperado, lo que hubiese traído era rebelión, tumulto y un levantamiento trágico. Hubiese provocado otro estallido de violencia, condenando posiblemente al fracaso el ministerio de Jesús, llevando a destiempo su sacrificio. Por eso, antes de los discípulos predicar del mesianismo de Jesús, primero ellos tenían que comprender mejor cuál era su verdadero significado. Y es en este relato donde por primera vez Jesús, tratando de abrir sus ojos a una realidad mesiánica distinta, les dice la necesidad que tiene el Mesías de sufrir, de ir a Jerusalén y padecer mucho por los líderes del judaísmo y llegar hasta la muerte. Y mira, hermano, esta noticia fue un choque para los discípulos. Fue como si le hubiesen echado un balde de agua fría sobre sus hombros. La muerte de Jesús significaba para ellos el fin de la esperanza, el fin de sus sueños. Ellos como que no podían comprender lo que Jesús les decía, porque Él les habló también acerca de la resurrección. Mire, cuando una noticia nos provoca crisis o nos provoca un shock, nuestros sentidos se entumecen, se bloquean y no digerimos bien la totalidad del mensaje. Y dentro de esas circunstancias, el intrépido Pedro salió y trató de persuadir a Jesús. Parece que vemos a Pedro echarle el brazo en el cuello de Jesús, sacarlo aparte y diciéndole: espérate un momentito, vamos a hablar tú y yo aparte. Esto no te puede suceder. La idea de un Mesías sufriente no cabía en la mente de Pedro. Pero la respuesta de Jesús a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Y los escritores dicen que cuando Jesús le dice esto a Pedro, Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, vuélvete a tu lugar de discípulo. Pedro, vuélvete detrás de mí.
Aquí yo soy el que da las órdenes. Aquí yo soy el que digo cómo se hacen las cosas. Ten cuidado de no estar mandando a Jesús a hacer cosas, porque Él es el que debe dirigir nuestra vida. Mire, cuando actuamos apresuradamente, podemos errar, aunque tengamos buenas intenciones. Y la reacción de Jesús no fue una reacción de ira contra Pedro. Sí fue una reacción enérgica. Posiblemente esta reacción, dicen los teólogos, que se debe porque volvió con gran fuerza el recuerdo de las tentaciones que había soportado en el desierto. La respuesta de Jesús es que Él reconoce que Satanás está utilizando a Pedro como su agente en un esfuerzo por seducir a Jesús a fin de que trate de lograr su corona sin ir a la cruz.